Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito de chismorreo y actualidad del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, porque hoy agárrense fuerte, tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula. Ya sabéis que aquí, en nombre de tu canal, no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano. Así que preparad las palomitas, porque la historia que os voy a contar hoy tiene todos los ingredientes para convertirse en vuestra nueva obsesión. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque separada, sigue dando que hablar y mucho. Sí, habéis leído bien. Hoy vamos a desgranar todos los rumores, las indirectas y las posibles pruebas que apuntan a una, atención, reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de vosotros estáis tan emocionados como yo con esta posibilidad. Y si sois nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Os prometo que no os arrepentiréis. Aquí siempre encontraréis información fresca, jugosa y sobre todo con mucho corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Hande y Kerem. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado? ¿Estarán jugando al despiste? ¿O todo es pura invención de la prensa rosa? Vamos a descubrirlo juntos. Vale, sé lo que estáis pensando, otra vez con lo mismo. Ya superadlo. Pero, queridísimos, es que no podemos superarlo. Hande Erçel y Kerem Bürsin forman una pareja que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, en español, Love is in the air. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat nos robaron el corazón con sus idas y venidas, sus momentos de tensión y, por supuesto, sus escenas de amor. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero la magia no se limitó a la pantalla. Pronto, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas comenzaron a circular. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las muestras de cariño en público decían lo contrario. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear el hashtag #Anker, convirtiéndose en el nombre oficial de la pareja. Y finalmente la bomba estalló. Durante un viaje a las Maldivas, Hande y Kerem confirmaron su relación a través de sus redes sociales. Las fotos que compartieron eran pura miel. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su tiempo juntos. El mundo entero celebró su amor. Parecía que la historia de Eda y Serkan se había hecho realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se especuló con la incompatibilidad de agendas, la presión mediática y, como siempre, la aparición de terceras personas. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron ninguna de estas teorías. Simplemente pidieron respeto y comprensión en un momento difícil. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también continuó trabajando, aunque con menos exposición mediática. Durante un tiempo pareció que la historia de Anker había quedado definitivamente atrás. Pero vaya, amigos míos, el destino es caprichoso y a veces nos reserva sorpresas inesperadas. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem han resurgido con fuerza. Y esta vez parece que hay más motivos para la esperanza que nunca. ¿Qué ha desatado esta nueva ola de rumores? Pues básicamente una serie de coincidencias, indirectas y mensajes encriptados que los fans más avispados han sabido interpretar. Vamos a analizarlos uno por uno. En primer lugar, Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Por ejemplo, hace unas semanas ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul.
Aunque no se les vio juntos en ningún momento, algunos testigos aseguran haberlos visto intercambiando miradas cómplices desde la distancia. Este evento, organizado por una importante ONG que apoya la educación infantil, reunió a lo más granado de la sociedad turca. La asistencia de Hande y Kerem, aunque por separado, ya generó comentarios. Pero lo que realmente encendió las alarmas fueron las declaraciones de algunos asistentes que, bajo el anonimato, comentaron haber percibido una tensión palpable en el ambiente, una especie de conexión no resuelta entre ambos actores. Una fuente particularmente observadora, incluso aseguró haber visto a Kerem dirigirse a Hande brevemente, durante un momento de menor afluencia de gente, aunque no pudo escuchar lo que se dijeron. Este pequeño detalle, aunque no confirmado, ha sido suficiente para alimentar las fantasías de los fans de Anker. Además, ambos han empezado a seguirse de nuevo en las redes sociales. Esto, que podría parecer un gesto insignificante, es en realidad una señal importante, sobre todo teniendo en cuenta que después de la ruptura dejaron de seguirse mutuamente. ¿Será que han enterrado el hacha de guerra y están dispuestos a darse una segunda oportunidad? Para muchos expertos en redes sociales, el unfollow es la forma moderna de cortar lazos de manera definitiva. Por lo tanto, el follow de nuevo es un gesto cargado de significado, una señal de que al menos hay una disposición a retomar el contacto. Los fans, por supuesto, han analizado al detalle la cronología del follow, intentando descubrir quién dio el primer paso y qué significó. Algunas teorías apuntan a que fue Hande quien primero volvió a seguir a Kerem, como una forma sutil de romper el hielo y enviarle un mensaje. Otros, sin embargo, creen que fue Kerem quien tomó la iniciativa, como una forma de mostrar arrepentimiento por lo sucedido en el pasado. Sea como fuere, el hecho de que ambos se sigan de nuevo en las redes sociales es, sin duda, un indicio de que algo está cambiando entre ellos. Pero la cosa no queda ahí. Hande y Kerem también han estado publicando mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas el uno al otro. Por ejemplo, Hande publicó una foto con una rosa roja y un texto que decía: a veces, las segundas oportunidades son mejores que las primeras. Kerem, por su parte, compartió una imagen de un amanecer con la frase: un nuevo comienzo. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Vamos, preciosuras, esto grita reconciliación a los cuatro vientos. Los posts de Hande y Kerem han desatado una verdadera tormenta de especulaciones en las redes sociales. Los fans han analizado cada palabra, cada emoji, cada filtro utilizado en las fotos, en busca de pistas que confirmen sus sospechas. La rosa roja, símbolo universal del amor y la pasión, ha sido interpretada como una declaración de intenciones por parte de Hande, un deseo de reavivar la llama del romance. El amanecer de Kerem, por su parte, ha sido visto como una señal de optimismo y esperanza, una promesa de un futuro mejor juntos. Algunos fans incluso han llegado a comparar las publicaciones de Hande y Kerem con poemas de amor, llenos de simbolismo y metáforas. La creatividad de los fans no tiene límites cuando se trata de analizar a sus ídolos. Además, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención de los fans. Hande ha sido vista luciendo una pulsera que, según algunos expertos, podría ser un regalo de Kerem. La pulsera es de una marca exclusiva y tiene un diseño muy particular que, al parecer, coincide con los gustos de Kerem. ¡Ay, esta pulserita! Menudo revuelo ha causado. Los fans han investigado a fondo la marca de la pulsera, su precio, sus materiales y, por supuesto, su posible conexión con Kerem. Al parecer, la marca de la pulsera es una firma italiana de joyería de lujo que se caracteriza por sus diseños minimalistas y elegantes. La pulsera en cuestión es de oro blanco y tiene un pequeño diamante incrustado. Algunos fans han descubierto que Kerem ha sido visto en el pasado luciendo joyas de la misma marca, lo que ha reforzado la teoría de que él podría haber regalado la pulsera a Hande. Pero lo más interesante de todo es que la pulsera tiene un diseño muy similar a uno que lucía el personaje de Hande, Eda, en Senkalkapm, lo que ha llevado a muchos a creer que Kerem quiso recrear un momento especial de la serie para reconquistar a su amada. Pero claro, todo esto podrían ser solo especulaciones y coincidencias. Sin embargo, hay una fuente que podría confirmar definitivamente la reconciliación entre Hande y Kerem, la prensa turca. Varios medios de comunicación han publicado noticias asegurando que la pareja ha sido vista cenando junta en un restaurante romántico en Estambul. Según estas fuentes, Hande y Kerem se mostraron muy cariñosos y cómplices durante la cena. Aquí es donde la cosa se pone seria, preciosuras. La prensa turca es conocida por su capacidad para descubrir los secretos mejor guardados de las celebridades.
Y cuando varios medios de comunicación coinciden en la misma noticia, es porque algo hay de cierto. Al parecer, Hande y Kerem fueron vistos cenando en un restaurante de lujo en el barrio de Bebek, con vistas al Bósforo. Según los testigos, la pareja llegó por separado, pero se sentaron juntos en una mesa apartada. Durante la cena, se les vio riendo, conversando animadamente y dedicándose miradas cómplices. Algunos incluso aseguran haberlos visto cogidos de la mano. Después de la cena, la pareja abandonó el restaurante en el mismo coche, lo que ha sido interpretado como la confirmación definitiva de su reconciliación. Los medios turcos, por supuesto, han cubierto la noticia con todo lujo de detalles, publicando fotos de Hande y Kerem entrando y saliendo del restaurante, así como entrevistas con los testigos que presenciaron la romántica cena. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con cautela, ya que la prensa rosa a veces tiende a exagerar y a inventar noticias para generar polémica. Sin embargo, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Pero ojo, queridísimos. No nos dejemos llevar por el entusiasmo. La prensa rosa es experta en crear historias de la nada y en exagerar los hechos para vender más revistas. Así que aunque la noticia de la cena romántica es muy prometedora, no podemos dar nada por sentado hasta que Hande y Kerem confirmen oficialmente su reconciliación. Es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que han sido muy cautelosos con su vida privada desde que terminaron su relación. Así que es posible que tarden un tiempo en hacer pública su reconciliación, si es que realmente se ha producido. Ahora bien, ¿por qué Hande y Kerem habrían decidido darse una segunda oportunidad? Pues la verdad es que hay muchos motivos que podrían explicar esta reconciliación. En primer lugar, el tiempo cura todas las heridas. Es posible que después de un tiempo separados, Hande y Kerem hayan reflexionado sobre su relación y se hayan dado cuenta de que se echan de menos. El tiempo es el mejor consejero, preciosuras. A veces necesitamos alejarnos de una persona para darnos cuenta de lo importante que es en nuestra vida. Es posible que Hande y Kerem hayan aprovechado este tiempo de separación para reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. La distancia a veces puede fortalecer los lazos y hacer que el amor sea aún más fuerte. Además, ambos son personas jóvenes y exitosas que tienen mucho en común. Comparten la misma profesión, los mismos amigos y los mismos intereses. Es natural que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo una fuerte conexión el uno con el otro. La compatibilidad es clave en cualquier relación, queridísimos. Y Hande y Kerem parecen tenerla en abundancia. Ambos son actores talentosos, apasionados por su trabajo y con una gran proyección internacional. Comparten los mismos amigos, los mismos valores y los mismos intereses. Es natural que se sientan atraídos el uno por el otro y que les resulte difícil encontrar a alguien que los entienda tan bien como ellos se entienden. También es posible que la presión de los fans haya influido en su decisión. Como ya hemos comentado, la pareja Anker tiene una legión de seguidores en todo el mundo que sueñan con su reconciliación. Es posible que Hande y Kerem hayan sentido la necesidad de complacer a sus fans y de darles una alegría. El fandom de Anker es una fuerza imparable, preciosuras. Los fans han demostrado su amor y apoyo a Hande y Kerem incondicionalmente, incluso después de su ruptura. Han organizado campañas en las redes sociales, han creado fanclubs en todo el mundo y han hecho todo lo posible para que Hande y Kerem se den cuenta de lo mucho que los quieren juntos. Es posible que esta presión haya influido en la decisión de Hande y Kerem de darse una segunda oportunidad, aunque estoy segura de que su amor es el motor principal de esta posible reconciliación. Pero por supuesto, la decisión final de reconciliarse o no depende únicamente de Hande y Kerem. Son ellos los que tienen que valorar si están dispuestos a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos. Al final, lo importante es que sean felices, preciosuras. La reconciliación es un camino difícil, lleno de obstáculos y desafíos. Hande y Kerem tendrán que estar dispuestos a perdonarse mutuamente, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos basado en la confianza, el respeto y el amor. Si están dispuestos a hacer el esfuerzo, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación aún más fuerte y duradera. Y aquí viene la gran pregunta del millón: ¿qué pasará si Hande y Kerem confirman su reconciliación? Pues la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que sus fans enloquecerán de alegría. Las redes sociales se inundarán de mensajes de felicitación y de apoyo a la pareja.
Y la prensa rosa no dejará de hablar de ellos durante semanas. Va a ser una locura total, preciosuras. Las redes sociales explotarán con hashtags como @Anker is back, @And Kerem Reunited y @The Power of Love. Los fans compartirán fotos y vídeos de la pareja, crearán memes y GIFs y celebrarán la reconciliación como si fuera una fiesta nacional. La prensa rosa se volverá loca, publicando artículos y reportajes sobre la pareja, analizando cada detalle de su relación y especulando sobre su futuro juntos. Va a ser un verdadero circo mediático. Además, es muy probable que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Imaginaos una nueva serie o película protagonizada por ellos. Sería un éxito asegurado. Sus fans no se lo perderían por nada del mundo. Sería el bombazo del siglo, preciosuras. Una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem sería un éxito arrollador. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla, disfrutando de su química y su talento. La serie o película se convertiría en un fenómeno mundial, batiendo récords de audiencia y catapultando a Hande y Kerem aún más alto en el estrellato. Sería una oportunidad única para consolidar su carrera y para demostrar que su amor puede superar cualquier obstáculo. Pero más allá del éxito profesional, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices juntos. Que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a luchar por su amor. Porque al fin y al cabo, el amor es lo más importante en la vida. El amor lo puede todo, preciosuras. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Puede curar heridas, superar obstáculos y construir un futuro mejor. Si Hande y Kerem están dispuestos a luchar por su amor, estoy segura de que podrán superar cualquier desafío y construir una relación aún más fuerte y duradera. Así que, queridos amigos, crucemos los dedos y esperemos que los rumores sobre la reconciliación entre Hande y Kerem se confirmen pronto. Porque, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo. Son una pareja que nos ha robado el corazón y que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Anker Forever, preciosuras. Anker es mucho más que una pareja de actores. Son un símbolo de amor, de esperanza y de perseverancia. Su historia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Por eso, todos queremos verlos juntos de nuevo, para que sigan siendo un ejemplo para todos nosotros. Y mientras esperamos la confirmación oficial, sigamos disfrutando de sus series y películas. Sigamos apoyándolos en sus carreras profesionales. Y sigamos soñando con su final feliz. A seguir soñando, preciosuras. No perdamos la esperanza. El amor siempre encuentra un camino. Y estoy segura de que Hande y Kerem encontrarán el suyo. Bueno, preciosuras mías, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este repaso a los últimos rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habéis visto, hay muchas señales que apuntan a una posible reconciliación. Pero por supuesto, la última palabra la tienen ellos. En resumen, hemos hablado de cómo se conocieron Hande y Kerem en el rodaje de Senkalkam, de su romance de ensueño, de su inesperada ruptura y de las posibles razones que han llevado a su reconciliación. También hemos analizado los rumores, las indirectas y las coincidencias que han desatado esta nueva ola de esperanza entre sus fans. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado grabando este vídeo. Ahora, quiero pediros un favor. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es vuestra pareja favorita del mundo del espectáculo turco? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosuras. Os mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta pronto. Y recordad, nunca perdáis la esperanza en el amor. Y no olviden, la vida es un drama turco y nosotras somos las protagonistas.
Adiós mis amores. Besitos y hasta la próxima.